Punto 5. Buenas tardes de nuevo, continuamos en directo aquí en Es Radio Málaga. Es martes a la 1:05 y saben que los martes pues toca debate político y nos gusta conocer las realidades y todos los prismas que tienen que ver con los municipios de la provincia. Hoy es Marbella, la preciosa ciudad de Marbella, la que es protagonista aquí en Es Radio, y tenemos a representantes de todos los grupos políticos representados en el pleno municipal, algunos físicamente, otros por teléfono, pero todos darán debida cuenta de sus argumentarios y de sus posturas respecto de las últimas informaciones que tienen que ver con el municipio, pero sobre todo centrándonos en esos presupuestos recientemente aprobados. Comienzo por la mesa y por orden de representación. Enrique Rodríguez, Partido Popular de Marbella, buenas tardes, gracias por estar en Es Radio Málaga. Buenas tardes a vosotros por la invitación, como siempre. José Ignacio Macías, Partido Socialista de Marbella. Buenas tardes, lo mismo digo. Encantado de conocerte. Gracias por estar aquí en el radio. Y por teléfono nos escuchan Manuel Osorio, de Opción Sanpedreña. Manuel, buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y Eugenio Molto, por parte del Grupo Municipal Vox de Marbella. Eugenio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpad por no estar presente, pero estoy un poquito agatarrado. Nada, esto se da el turno de palabra, el formato debate habitual en esta mesa. Se plantea un tema y por orden de representación en el pleno, pues se irán vertiendo los argumentos y las posturas de cada uno de los partidos, con lo cual el orden será PP, PSOE, OSP y Vox. Se han aprobado los presupuestos 2026 de Marbella, entramos ya en materia, 448,9 millones, con los votos a favor del Partido Popular, en contra del PSOE y Vox, y la abstención de OSP. El albergue África, la regeneración con las ayudas a las pequeñas y medianas empresas son algunos de los objetivos del municipio. ¿Cómo valoramos estos presupuestos de 2026? ¿Cómo valoran los distintos grupos políticos este presupuesto, estas cuentas para 2026? 448,9 millones. Enrique Rodríguez, Partido Popular. Bueno, nosotros valoramos los presupuestos como unos buenos presupuestos para Marbella, unos presupuestos que son los que la ciudad necesita a día de hoy, ¿no? Unos presupuestos que crecen más de un 11%, y unos presupuestos también que están aprobados en tiempo y forma, que eso a las administraciones públicas pues es algo importante, ¿no? En el contraste de lo que tenemos en el Gobierno de España, que una administración seria sea capaz de aprobar sus presupuestos, pues significa que desde el día 1 de enero se podrán ejecutar y que se podrá tener el tiempo para desarrollar unos presupuestos, que es un proyecto político importante, que siguen siendo unos presupuestos con moderación fiscal, unos presupuestos que han congelado los impuestos, que siguen manteniendo unas bonificaciones fiscales importantes de más de 10 millones de euros, o medidas tan importantes como la gratuidad del transporte público, que recuerdo que en Marbella es gratuito. Unos presupuestos que son muy sociales, unos presupuestos pensados en las personas fundamentalmente, y por eso el presupuesto de derechos sociales sube más de un 20%. Unos presupuestos que además en ayuda, por ejemplo, a la atención a domicilio, en esa dependencia, sube de 10 a 12 millones de euros, y unos presupuestos que además, por ejemplo, en personas sin hogar, aumenta la partida, el apoyo a los colectivos sociales, y bueno, además de unos presupuestos sociales, son unos presupuestos para que la ciudad siga avanzando y siga mejorando, siga avanzando en infraestructura, en nuevos equipamientos. Estamos hablando, por ejemplo, de el albergue África, ese proyecto de un parking de más de 8 millones, el plan de infraestructura de todos los distritos con más de 13 millones, estamos hablando de colegios, 1,3 millones, nuevas instalaciones deportivas, la nueva biblioteca de San Pedro, estamos hablando del nuevo equipamiento deportivo de Nueva Andalucía. Es decir, estamos hablando de que una ciudad que además hace grandes inversiones, pero que no nos olvidamos del mantenimiento, con esos planes de mantenimiento, esos planes de conservación, en definitiva unos presupuestos para que Marbella funcione, pero lo que es más importante también con equipamientos que nos proyecten al futuro. Luego entramos en materia de más detalles, más de proyectos más concretos. José Ignacio Macías, Partido Socialista de Marbella, ¿cómo valoramos los presupuestos 2026 para el municipio? Bueno, nosotros no podemos valorarlos de forma tan optimista como la de Enrique. Nosotros consideramos que estamos frente a unos presupuestos que son tramposos, irresponsables e irreales. Aumentan la deuda del municipio,
que ya es muy alta, y se suben los impuestos. Entrando así un poquillo en algunos detalles, por ejemplo, existe un exceso de gasto financiero de 57,5 millones de euros que no existen. Puede que existan en el futuro, pero de momento no existen, pero ya los tienen en el presupuesto. La deuda financiera volverá a aumentar con un nuevo crédito de 16,7 millones del Fondo de Ordenación, es decir, habrá que ampliarlo. El capítulo de personal ha señalado que aumenta en 7 millones de euros, lo que nos lleva a pensar que se trata de unos presupuestos electoralistas que lo que buscan es engordar la plantilla para conseguir más votos. Y en general las inversiones son cifras ficticias e infladas, porque en realidad es que año tras año se anuncian partidas que después no se ejecutan porque no hay dinero para ello. Véase, por ejemplo, la obra del albergue África. Lleva no sé cuántos años de un presupuesto en otro presupuesto y esa obra no se hace nunca. En fin, podría haber mucho más detalles, pero no son nuestros presupuestos que nosotros podamos crearnos. Seguimos conociendo impresiones. Manuel Osorio, de OSP, valoración de los presupuestos para 2026. Bueno, primero, si me lo permite, un pequeño matiz. Nuestro voto fue en contra. Perdón. Creo que el que se abstuvo fue Vox. Perdón. Recordarlo. Lo he leído yo al contrario. Lo repetimos, a favor el voto del Partido Popular, en contra PSOE y OSP y la abstención de Vox. Perdón, disculpa el lapsus. Y gracias. No, para nada. Un pequeño matiz, y primero, antes de entrar un poco en el fondo, que tampoco podemos hacer mucho, para empezar, yo creo que son unos presupuestos que estructuralmente no están bien hechos, porque nosotros, como municipio de gran población que somos ya, cada uno de los distritos debería de tener su presupuesto para que fuesen las mesas de distrito las que pudiesen gestionar y saber y decir dónde y cómo y qué es lo que necesita cada cual en su distrito. Con lo cual se rompería un poco la estructura, que es la que no quieren romper en la señora Muñoz, que es un poco como un embudo. Todo tiene que pasar por alcaldía, y si no pasa por la alcaldía, las cosas no funcionan. Eso es básicamente lo que nosotros entendemos como un presupuesto mal confeccionado para una ciudad como Marbella. Y después, si nos vamos un poco al fondo de todo, decir unas cosas, es que hacer algunas puntualizaciones, como, no sé, unos presupuestos donde los ingresos ya no vienen por parte, no es que sea una opinión o una oportunidad política de querer criticar unos presupuestos, no, es que ya en los presupuestos, en el informe de tesorería dice que hay unos ingresos que están totalmente inflados, están prácticamente inflados en lo que es plusvalía, en lo que es licencias de obra, en lo que son sanciones que se prevén por 8,5 millones, cuando el propio tesorero está hablando de que la estimación es que llegue a 4 millones de euros. Son unos presupuestos donde se incrementa los gastos. Hablaba también de algunas partidas, el señor Flores hablaba como la atención domiciliaria, que ha aumentado en 2 millones, claro, ha aumentado en 2 millones, pero es que nosotros somos meros tramitadores de eso. Ese es un fondo, esos son dineros que vienen desde la Junta de Andalucía y que nosotros somos meros intermediarios. Entonces ellos, pues acaban hablando, pues como bien decía el señor Macías y como bien decía el señor tesorero, se va hablando de unos ingresos que son ficticios y que después, al fin y al cabo, pues no son la realidad. Después, si hablamos de gastos, sí vemos algunas partidas que son de verdad que claman al cielo. Ellos hablan también de unos presupuestos que son muy solidarios, cuando, las partidas que se incrementan son las que vienen de otras instituciones, que hemos dicho la de la Junta, pero después hay al tejido asociativo, donde no se les permite, no se les da agua, año tras año se le dice que no se les puede subir para más, así de claro. No se os puede subir ahora mismo ni el IPC, ni el crecimiento que está teniendo de los costes de servicio, ni nada, puesto porque no se puede. Cuando hemos visto que en publicidad y propaganda
ya es año electoral a nivel de Junta de Andalucía, y eso se nota, eso lo sabe el cuerpo y lo sabe el presupuesto, porque se ha aumentado en 800.000 euros. Publicidad y propaganda. Se nota que vienen las elecciones ahí y que estas cosas hay que vender el humo y todo este tipo de cuestiones que no se están haciendo. Miren ustedes, vienen 67 millones, vienen de esas inversiones, vienen condicionadas a algunas actuaciones, como puede ser la venta de patrimonio, tiene que ser que venga el dinero de otras instituciones, pero está condicionado 67 millones y así podría seguir diciendo muchas más partidas, pero no me quiero hacer acopio del tiempo de otros compañeros porque después, como por ejemplo el señor Mortó, me suele regañar porque me extiendo mucho. Y yo también puede que le regañe, señor Osorio, si se pasa el tiempo. Voy a procurar ser más conciso, pero que bueno, podríamos seguir diciendo muchísimas cosas más, muchos presupuestos inflados, muchos gastos que posiblemente no se vayan a ejecutar, y es más un poco el chocolate del loro. Eugenio Moltó, por parte de Vox, valoración de los presupuestos 2026 de Marbella. Muchas gracias. Hombre, hablar el último siempre tiene ese inconveniente. Efectivamente, nosotros inicialmente nos abstuvimos, puesto que la aprobación ha sido inicial. Y se ha dicho que ya se han aprobado los presupuestos, sin duda se aprobarán, porque el PP tiene mayoría absoluta, pero de momento que se ha hecho una aprobación inicial. Por eso nosotros siempre abrimos la puerta a la esperanza de que se produzcan modificaciones y en la aprobación final pues se puedan meter enmiendas o alegaciones o se corrijan errores. Y efectivamente me extraña que Quique diga que no se sube el impuesto en un presupuesto que pasa de 400 millones a 450, como 50 millones más, redondeando. Pero aparte de ese detalle, porque lógicamente el dinero sale del bolsillo de las personas de Marbella, es decir, que sale de los impuestos. Un detalle, el gasto de personal, la hora extra, los complementos suben siempre. Pero porque es que la famosa relación de puesto de trabajo, conocida como RPT, no está diseñada, está parada. Nosotros llegamos hace casi 3 años, se nos dijo que la RPT estaba a punto. Todo el diseño de cómo tiene que ser la estructura económica de los empleados públicos está en el aire. Nosotros siempre insistimos en la RPT. El gasto corriente, ya ha dicho Manolo Osorio, la publicidad institucional ha subido una barbaridad. Luego, la inversión real es no ficticia, pero luego no se termina de cumplir. Luego hay proyectos que un año tras año se anuncian y luego no se llevan a cabo y se vuelven a prometer el año siguiente. Las modificaciones presupuestarias entre 25 y 30 millones todos los años cambian desde el proyecto inicial de presupuesto a conforme se va desarrollando el año. Y luego, pues, lo ha citado Macías, ¿no? También tenemos el fondo de ordenación al que continuamente hay que pedir préstamos uno tras otro para ir pagando todas las sentencias que vienen todavía al tiempo de Gil. Y luego pues tenemos también el basurazo, que gracias a una iniciativa de Vox en el pleno del otro día se ha intentado paliar un poco, modificando algunos temas como el IBI y algunas otras cosas. Y bueno, pues en principio, aunque nuestro voto inicial fue abstención, lo más probable es que el voto final sea negativo. Turno de réplica, Enrique Rodríguez, Partido Popular. Pues bueno, yo creo que como siempre, ¿no? Ya incluso el señor Moltó ya anuncia que va a tener voto negativo estos presupuestos. Tampoco nos esperamos de una oposición que siempre es alarmista y catastrofista, pero unos presupuestos que están bien ejecutados, como los que en estos últimos años hemos tenido, el resultado es que se ejecuta en Marbella el 97% del presupuesto. Y el presupuesto sigue aumentando. Miren, nosotros estamos acostumbrados de los partidos de la oposición en Marbella, que si subimos el capítulo de personal, el capítulo 1, estamos comprando voluntades. Si subimos el capítulo 2, el capítulo de gasto corriente, de trabajo, estamos privatizando. Y si subimos el 4, que es el de las subvenciones y las asociaciones, estamos regando con dinero. Y así nos movemos cada vez que aprobamos un presupuesto, en la misma crítica, pero ningún proyecto alternativo. Sobre la política de personal, la política personal del ayuntamiento es seria. Y yo quiero poner como ejemplo que el presupuesto de personal, claro que sube, porque suben los servicios y suben las necesidades de la ciudad. Pero cuando el equipo de Ángeles Muñoz tuvo que coger las riendas del ayuntamiento, lo que suponía en el presupuesto del ayuntamiento en el año 2007, el presupuesto de personal era el 72%.
a día de hoy lo que supone es el 43% del presupuesto. Por lo cual hemos crecido, tenemos más presupuesto que gestionar, necesitamos más personal para gestionar el presupuesto, pero lo que representa el gasto de personal en comparación con lo que se gasta en la ciudad es mucho menor. Hablamos también de deuda y de que el plan de ordenación, pues desgraciadamente tenemos que seguir acudiendo al fondo de ordenación. El fondo de ordenación, que no es una deuda privada, el fondo de ordenación es un recurso que tiene el gobierno de España para todos los ayuntamientos de España que se acogen. Yo no sé, pero hay que recordarlo porque aunque cerramos esa puerta en el año 2006, la realidad es que a Marbella las consecuencias de los desmanes urbanísticos de antes del 2006 nos siguen llegando sentencias que están en el Supremo, y hay que recordarle a todo el mundo que es que a lo mejor de la noche a la mañana llegan al Ayuntamiento de Marbella una sentencia de 12, de 15 o de 5 millones de euros que no estaba prevista en el presupuesto. Y eso sigue llegando y es la realidad desgraciada, es una herencia, igual que tenemos deuda todavía con el Gobierno de España, con la Seguridad Social, con la Junta de Andalucía, que hay que renegociar y que poco a poco hay que ir quitando, por lo cual la deuda sigue estando en nuestra ciudad. Cuando hablamos de que aumentan los ingresos, pero los ingresos he dicho que la moderación fiscal se mantiene, y los ingresos, yo quiero decir que, escuchando al señor Osorio, parece que el presupuesto tiene informes negativos. Los informes de todos los habilitados nacionales son positivos, incluido el de la tesorería, que es verdad que la tesorería, con un criterio que es el que marca los habilitados nacionales de prudencia, habla de que va a haber unos ingresos. Y lo que hacen los técnicos municipales, que conocen cuáles son sus servicios, cuáles son las licencias de obra que está previsto dar, cuál es la recaudación o los expedientes que están puestos en marcha, pues dicen que vamos a tener más ingresos. Pero lo importante no es la previsión, lo importante es lo que dice el tesorero de lo que se cumple de la previsión de otros años. Y el tesorero lo que viene a decir es que cada vez que este equipo de gobierno, cada vez que Hacienda, cada vez que en esta propuesta de presupuesto decimos una cantidad, nos acercamos y casi superamos siempre la cantidad de ingresos, por lo cual ingresos inflados ninguno. Y sobre tema social, que hablan de las subvenciones, yo quiero recordar que el Ayuntamiento de Marbella tiene un plan estratégico de subvenciones que al año superan los 4,5 millones de euros, que hay que mirar municipios vecinos, que tanto nos gusta muchas veces comparar, para ver cuánto tienen ellos para las entidades sociales. Y de ese plan estratégico, el 53% de las subvenciones son gasto social, que son 2,4 millones de euros. Por lo cual, lo que puedo decir es que no me sorprende su negativa, pero que estos presupuestos son unos presupuestos, sobre todo, que van a seguir dando la estabilidad que da Ángeles Muñoz a la ciudad. Señores representantes de cada uno de los partidos, una vez que el turno de réplica del PP ha concluido, ¿algo más que apuntar antes de pasar al siguiente tema sobre esto que acaba de exponer Enrique Rodríguez? Sí. Yo, por supuesto, libertad absoluta, pero también pido brevedad porque si no se nos van a quedar muchos temas encima de la mesa. Libertad absoluta, que para eso están todas las voces aquí, si no, no tendría gracia. Con permiso empiezo yo. Por supuesto. Vamos a ver. Claro. Enrique va a decir siempre que los presupuestos, o sea, que nuestra valoración de los presupuestos es catastrofista. Y yo le voy a decir a él que esos presupuestos son en realidad los mundos de Yupi. Esto lo vamos a saber rápidamente. En el primer pleno ordinario que tengamos ya aparecerá una modificación de crédito. Y a partir de ese momento, modificaciones de crédito en todos los plenos ordinarios. ¿Por qué? Porque ya llevamos mucho tiempo en el ayuntamiento y sabemos cómo van las cosas. Se hacen presupuestos y están mal hechos. En fin, vamos a esperar, pero desde luego, y bueno, tampoco es decir que la deuda viene de las sentencias. Si la deuda viene de las sentencias que hay que pagar de golpe y porrazo, no sé qué hacen ustedes en gastándose dinero en hacerle obras a la Junta de Andalucía. Pues mira, mucho mejor hacer modificaciones de crédito y llegar a un 97% de ejecución que hacer como hacéis vosotros durante el gobierno, que era que no tenéis la capacidad de ejecutar. Y sobre pagar obras a la Junta, explícale a los malagueños, porque hay muchos que no son de Marbella, que ya conocen vuestro discurso, que son hacer un convenio de colaboración para que en Marbella haya un hospital nuevo y 5 centros de salud nuevos en la ciudad. Si a eso le llamáis pagar obra a la Junta de Andalucía, yo le digo mejorar la sanidad con Ángeles Muñoz y con Juanma Moreno. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo sé que os molesta, si por vosotros fuera, seguiríamos con los centros de salud del año 89. Señor Rodríguez, señor Macías, les tengo que dejar un minuto por lo menos tanto a Vox como a OSP para que terminen de argumentar este bueno, vamos a ver.
Bueno, no, sí, él siempre va a magnificar todos los términos de este presupuesto, porque se hablaba del personal, que decía que es el 43%. Si yo le meto muchísimos ingresos, le puedo poner este porcentaje en el 5%. Es decir, que ustedes aumentan ingresos y así este tipo de gastos aminora porcentualmente, que es lo que suelen hacer estratégicamente. Le invito a que calcule usted sobre la ejecución y no sobre el proyecto inicial. Hágalo usted sobre la ejecución, a ver cuánto sale ese porcentaje, que ya le digo yo que se le mete usted muy por encima del 55%. Y después usted habla de la deuda de los fondos de ordenación. Claro, eso es una herramienta que tiene el Estado, pero que de esa herramienta llevan ustedes abusando, porque en los últimos 4 años han vuelto a meter más de 100 millones de euros, que es lo que nosotros eliminamos en su momento. Y habla usted de que eso viene de las sentencias. Sabe perfectamente, si usted habla con la responsable de asesoría jurídica, puede perfectamente saber cuáles son las que hay pendientes, cuáles son, porque de esas sentencias que usted me dice que son de 12, 15 millones, lo que no sabe la gente es que la mitad suele ser de intereses. ¿Saben ustedes por qué? Porque están mal gestionadas, mal calculadas y mal presentadas, mal negociadas esas sentencias. Y que aquí podríamos seguir hablando, y también con los préstamos de la Junta de Andalucía. ¿Saben ustedes que están los préstamos de la Junta de Andalucía, como son amiguetes y conocidos, lo tienen en carencia? Cuando llegue el 2027 y llegue y no vuelva a salir la señora Muñoz, ¿sabe quién tendrá que pagar el préstamo? Quien llegue detrás. Es decir, que ha estado haciendo las actuaciones pertinentes en base a sus necesidades y no a las necesidades de la gente. Manolo, permítame que te diga, pero a lo mejor sería bueno que recordaras, Manolo, cuando tú eras concejal de Hacienda con un gobierno del Partido Socialista, y aún así, la señora Muñoz, como tú llamas, por ese tripartito, la echasteis del gobierno, y aún así la señora Muñoz siguió mediando en Madrid para que el dinero de Malaya, los convenios de Malaya, siguiera llegando el dinero a la ciudad. Y era un gobierno del Partido Socialista con vosotros. Pues la misma lealtad parece que tú la tendrías la contraria. La Junta ha renegociado la deuda y ha permitido la carencia porque entiende que el Ayuntamiento de Marbella tiene que tener esa posibilidad ante una situación complicada que sigue teniendo después desde más de 2006. Y lo mismo hará cualquier gobierno sensible con Marbella. Pero hemos estado muchos años, pues siempre lo ha tenido el Partido Popular con Marbella, lo tuvo Rajoy. Señor Rodríguez, aunque no gobernáramos. Señor Osorio, no es tiempo de retrospectivas, lo siento. Eugenio Molto, por cerrar este tema. ¿Algo que apuntar brevemente? Nada, muy brevemente, que he dicho más antiguo, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Pero la verdad que los números son. En este batiburrillo de números, lo que hay que quedarse, donde hay que poner el foco es que si pasamos de 400 millones a 450 millones, alguien lo va a pagar. ¿Y quién lo va a pagar? El ciudadano. Por tanto, este aumento de impuestos es un aumento excesivo para nuestro punto de vista. Por terminar con cifras, pasamos al siguiente bloque. El Ayuntamiento de Marbella logra casi 12 millones de euros de fondos europeos que destinará, según anuncia en su portal web, a proyectos de regeneración urbana y transformación social en Marbella, San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. Es la 1:29 de la tarde, queda media hora. Otros dos temas de bloque. Repito, libertad absoluta, pero libertad y respeto en los turnos de palabra para que podamos avanzar y escuchar todas las voces. Enrique Rodríguez, Partido Popular. Pues sí, pues estamos muy contentos, ¿no?, de que el Ayuntamiento de Marbella pues ha tenido una subvención. Se presentó un proyecto que es el proyecto Convive Marbella, un proyecto que son más de 14 millones de euros lo que se va a ejecutar y de los cuales hemos recibido una subvención de fondos europeos de más de 12 millones de euros, una subvención de fondos europeos gestionada de forma de intermediario por el Gobierno de España y que gracias al proyecto que tiene la ciudad pues lo vamos a tener. Además hay que destacar, bueno, pues que buena parte de que estos recursos lleguen es la credibilidad que tiene el Ayuntamiento de Marbella en la gestión de fondos europeos, recordando que la EDUSI anterior, esos
planes similares, se cerró con una ejecución del 99%, más de 15 millones. Y esto, sobre todo, aparte de estos datos, lo importante es que los vecinos y las vecinas de Marbella y de San Pedro y de todos los distritos van a tener nuestra infraestructura. Porque ¿en qué se traduce? Pues estos fondos se van a traducir en una nueva biblioteca para San Pedro de más de 3 millones de euros. Vamos a tener, pues financiar también ese centro polivalente nuevo que tiene Nueva Andalucía, el polideportivo Guadaiza, que es una inversión muy importante, muy demandada y que es importante que salga adelante, pues también va a tener una inversión de 12 millones, o obras de regeneración urbana como la calle Cocle o otras infraestructuras como pueden ser pues en materia de derechos sociales, programas de accesibilidad digital, programas del asentismo escolar, en definitiva, muchos servicios y mucha infraestructura que van a seguir mejorando la vida. José Ignacio Macías, Partido Socialista, valoración de esos 12 millones de fondos europeos. Bueno, nosotros nos alegramos muchísimo de que el Ayuntamiento de Marbella vaya a recibir 12 millones de euros para invertirlo en la ciudad. No podría ser de otro modo. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que de verdad ese dinero vaya donde dice que va. Le ha quedado muy bien al señor Enrique la propaganda electoral. Sí. Manuel Osorio, OSP, valoración de los 12 millones de euros. Bueno, no, hombre, de verdad que para nosotros como para cualquier vecino, ¿no? Es decir, que lleguen fondos europeos siempre es una buena noticia. Y ya está, lo único es la distribución de todos estos proyectos como está hablando. El tema de la biblioteca aquí en San Pedro Alcántara, ojalá ya se ha empezado, se ha licitado ya el proyecto, está ahí, ojalá se termine, pero a mí lo que me llama la atención es que todo este tipo de proyectos o estos proyectos que han sido reiterados en el tiempo y reiterados en cada una de las legislaturas, al final vienen a desarrollarse y a hacerse pues a final de esa legislatura. Llevan 3 años, pues con muchísimas carencias en el municipio a todos los niveles y de inversiones 3/4 de lo mismo, y ahora estas inversiones vienen a caer justo en época electoral, ya sea de la Junta de Andalucía, como se prevé ahora para mediados de este año, y si no ya, pues bueno, ya en el último año ya empieza a desperezarse un poco el ayuntamiento y empieza a desperezarse con estos proyectos, que ojalá sean y se conviertan en una realidad, porque hay muchísimos de estos fondos que vienen aquí a San Pedro, que nos alegramos, y evidentemente también nos alegramos de que llegue a otros puntos del municipio, y sobre todo que ya creo yo, ojalá me equivoque, que hablaba el señor Flores también de ese polideportivo Guadaiza con 12 millones y que prácticamente se va a comer o se comería esos fondos europeos. Esos fondos europeos se los comería, pero eso fue una metedura de pata del equipo de gobierno, donde lleva sin temblarle el pulso con unas instalaciones deportivas de muchísimas posibilidades y capacidades derribadas durante 4 años. Y ahora vienen, pues a última hora a reírle aquí a intentar paliar toda esa metedura de pata con una promesa que esperemos que de aquí a 2 años esté ejecutada. Esperemos que sea así. Y cuanto más fondos consigan, más nos alegraremos nosotros. Eugenio Molto, Vox. Bueno, yo quiero poner el foco en un detalle. Según la propia declaración de don Félix Romero, primero es una anticipación de los recursos propios del ayuntamiento, es decir, que se van a ejecutar con fondos propios del ayuntamiento. Y luego, una vez finalizada la intervención, el consistorio recibirá el reintegro de los fondos europeos. Estoy leyendo declaraciones de Félix. El ayuntamiento dispone de músculo económico necesario para adelantar inversiones. Es decir, a priori lo vamos a pagar con los presupuestos del ayuntamiento. Más luego, si todo va bien, porque los fondos europeos tienen muchos requisitos documentales, a veces si esos requisitos no se cumplen o no se cumplen los plazos, al final hay que devolver el dinero o no te dan la subvención. De modo que mucho cuidado con que esta maravillosa gestión pues que siga, según ellos, pues que siga y que lo gestionen debidamente. Y que lo que sí tenemos que tener en cuenta son los importes, los plazos,
cuáles son las empresas adjudicatarias y que luego pues que no haya desviaciones como ha pasado a la obra del Faro de un 40% de desviación sobre el presupuesto inicial. Nos parece una buena noticia, lógicamente, que los fondos FEDER están para desarrollo como vienen haciendo desde hace muchos años, pero la cuestión está primero en que efectivamente se pueda cumplir y que efectivamente venga, porque el dinero lo vamos a adelantar con el dinero de los presupuestos. Y en segundo lugar, y por último lugar, querría decir que ¿cuáles son las prioridades? Pues ellos han tenido unas prioridades que el que gobierna decide cuáles son, pero también habría que tener en cuenta otras prioridades, como podrían ser infraestructuras hidráulicas, de las que carecemos o tenemos muy atrasadas, regeneración de las playas, lucha contra el alga asiática, en fin, otras prioridades que se pueden haber previsto. En principio, nada que objetar, solo estar pendiente de que efectivamente ese dinero que vamos a adelantar luego se pueda recuperar. Un minuto, Partido Popular, Enrique Rodríguez, para cerrar el tema y pasar al siguiente bloque. Yo creo que es más que adelantar para darte la garantía, Eugenio, de que esos fondos llegarán, sobre todo porque este proyecto se ha presentado con proyectos maduros por la propia ejecución de los fondos europeos y es verdad que las dificultades que tiene su ejecución, lo que ahora valoran y permiten que antes no las convocatorias de fondos europeos que se hagan proyectos maduros, proyectos que ya estaban redactados, proyectos que estaban en fase de licitación y por supuesto será más fácil así la justificación, que es lo que hacemos los ayuntamientos. En este caso, pues decir que infraestructura abandonada ninguno, que en esta legislatura nada más hemos hecho el polivalente Nueva Andalucía, está empezando la nueva escuela de música, la construcción de vivienda, la piscina de Marbella, la nueva estadio de atletismo, la pista de atletismo, los centros de salud de La Chapa, Alvariza, Ricardo Soriano y Nueva Andalucía, las obras del Faro de Marbella, la reforma del ayuntamiento, por no hablar de todas las reformas de regeneración urbana que se están realizando, o el pabellón de San Pedro, aunque el señor Osorio, ese joyo, entiendo que se me olvidaba el pabellón. O sea, yo creo que bastante hemos hecho y si podemos tener fondos europeos para complementar estas actuaciones, pues mucho mejor. Siguiente bloque. Se refiere el señor Molto el señor 30 segundos. En los temas que me ha planteado, como la regeneración de las playas y tal, me encantaría, pero hay quien tenemos que pedirle, y usted el primero creo, es al señor Sánchez, porque usted me está hablando de competencias como la regeneración de las playas, que no es, y en tema hidráulico, pues lo que está dentro de las competencias municipales, también se han hecho importantes en materia de agua, y también sobre todo tenemos la suerte que lo que no nos pasa con las playas, sí que nos pasa con el tema de agua, que tenemos un gobierno competente, que es el de la Junta de Andalucía, que está trabajando en garantizar el agua, no solo en la Costa del Sol, sino como una prioridad, frente a un gobierno que, por ejemplo, en materia de playa nos tiene abandonados. Siguiente bloque. Sí, pero también es competencia, 2 segundos, también es competencia suya. Usted dice que el tema del agua, la Junta de Andalucía, y todavía está ahí en lo de las Medranas, que no se acaba. Y después también son competencias de la Junta de Andalucía los ambulatorios, y al final y estamos haciendo nosotros los ambulatorios también a la Junta de Andalucía. Es decir, que para ustedes, cuando es competencia de uno es cuando les interesa. Porque a ustedes les interesa más tener las playas totalmente hechas a unos zorros porque le saca rentabilidad política contra el gobierno central. Señores, con todos los... Un segundito, señor, pero me preocupa lo que ha dicho el señor Osorio. Se ve que lo que usted dice es lo que usted haría. O sea, que usted sería capaz de dejar las playas abandonadas para echarle la culpa a alguien. Nosotros, y usted lo sabe, cada vez que hemos podido hacer algo en las playas de San Pedro, por ejemplo, lo hemos hecho. Paseo, señor Osorio, ¿por dónde se cree que yo paseo? Pues paseo por allí y veo lo que hay, incluso vi a la playa de San Pedro. Es decir, pero lamentablemente la diferencia es que con la Junta de Andalucía podemos cerrar acuerdos que permitan, pues tú terminas la obra del hospital, yo voy acondicionando los centros de salud y tú me lo dotas de personal y de maquinaria. Esos acuerdos son posibles con un gobierno que se sienta, que habla, que negocia y que escucha a la ciudad, y con el gobierno de Pedro Sánchez es imposible hablar, tratar y mucho menos acordar. Es la diferencia. Señores representantes, que... A ver si contrata personal la Junta de Andalucía. Tenemos que pasar al siguiente bloque. Son las 2 menos 20 de la tarde y precisamente uno de los puntos de continuo enfrentamiento entre Partido Popular y PSOE y otras representaciones políticas es el tema de la movilidad. En el caso concreto de Marbella, ese
ya esa duradera reclamación del tren litoral hasta Marbella, y también las reclamaciones, por ejemplo, escuchamos hoy en el informativo de nuevo a Patricia Navarro, la presidenta del Partido Popular de Málaga, reclamar esa bonificación de la AP7. Postura del Partido Popular ante los problemas de movilidad de Marbella. Enrique Rodríguez. Lo que hablamos en este caso de los temas de movilidad es, pues al final una situación que clama al cielo, que ya incluso en esta tertulia alguna vez lo hemos hablado. Yo creo que nos ponemos de acuerdo los partidos políticos en la problemática que existe, pero ya también el tema es que el gobierno de España está en la inacción. Nosotros entendemos que es un gobierno que ya está derrotado, un gobierno que está en subsistir, asediado por todos los problemas que tiene, pero no hace caso a nada. Nos llamaron a los malagueños, cuando digo a los malagueños, a los representantes de los malagueños, a unas mesas de trabajo que han sido un auténtico fracaso. No se liberaliza el peaje, no hay mejoras en las infraestructuras de nuestras carreteras como la A7. Lo único del tren litoral es que, habiendo unos estudios previos de estudios de la demanda y de la viabilidad, que hablaba del tramo de Marbella y que ese tramo se podía haber avanzado, decidieron tirarlo a la papelera y ahora decir que tiene que haber un nuevo estudio de Algeciras a Nerja, con el retraso que eso está provocando en ni siquiera los estudios. Yo creo que falta de sensibilidad. Cualquier vecino de Málaga, provincia, sabe que ahora mismo el mayor problema que tiene la provincia es la movilidad, que por mucho que hagan sus ayuntamientos, por mucho que haga el Ayuntamiento de Marbella por seguir creando oportunidades de una ciudad de riqueza, ahora mismo hay muchas personas que ya se están planteando si invertir en la provincia de Málaga, si venir a vivir a la provincia de Málaga, porque se está convirtiendo en un cuello de botella permanente. ¿Y qué nos hacen? Pues nos suben los peajes, un montón. Lo último que ha hecho el Ayuntamiento de Marbella, pues pedirle al gobierno que estudie y que permita que incluso el tramo urbano de la A7 pues nos lo quedemos el ayuntamiento, pues que tampoco hacen mejora de mantenimiento, ni siquiera mejora los enlaces, ni siquiera mejoran las conexiones. Es decir, clama al cielo. Yo creo que es un abandono, es gana, y encima, pues cada 2 por 3 nos encontramos con declaraciones del subdelegado del gobierno en Málaga, por ejemplo, que nos dice que es que casi que el tren que es una utopía y que no lo vamos a ver. Prácticamente vino a decir eso. Por lo cual nosotros seguimos convencidos que la movilidad debe ser lo más importante, lo que se ponga encima de la mesa, pero ya hemos, por lo menos, no tirado la toalla en la batalla, pero sí perdido la esperanza con este gobierno. José Ignacio Macías, del Partido Socialista. Bueno, no es cierto que el gobierno central no haga mejoras puntuales en la 7. Lo que no va a hacer, porque no lo ha hecho tampoco ningún gobierno anterior, es liberalizar el peaje. ¿Por qué? Porque el coste es increíble de alto. Y francamente hay muchas cosas en las que se puede invertir que no sea específicamente en liberalizar el peaje de la autopista. Eventualmente ese peaje desaparecerá, no va a ser eterno. En cuanto al tren, vamos a ver, dice, no, es que ya había un estudio y entonces y ahora lo han tirado para hacer un nuevo estudio. Claro, es que un estudio hecho hace 10 años no refleja la realidad que existe ahora mismo en el territorio por el que tiene que circular el tren. Hay una voluntad firme de desarrollar el tren desde hasta Algeciras, pero va a ser lento. Eso no lo vamos a engañar. Manuel Osorio, OSP. Movilidad en Marbella. Bueno, sí, la movilidad yo te diría que es un problema de toda la costa, es un problema enorme que pilla la costa este de Málaga y toda la costa oeste hasta llegar a Cádiz, por no decir a llegar a Cádiz. Es decir, que es un problema muy, muy significativo. Y yo estoy convencido, porque aquí no hemos escuchado nada más que tirarnos porquería unos a otros, porque que si ahora la inacción ahora mismo del Partido Socialista, pero es que el Partido Popular ha gestionado también, y el tren hace falta desde hace 40 años, y aquí la autopista 3/4 de lo mismo, y las carreteras también, la recepción de las carreteras y todas esas inversiones que se deberían de haber hecho aquí en la Costa del Sol, tanto por Partido Popular como por Partido Socialista. Aquí
mientras que sigamos gestionados por los partidos ya tradicionales que ya se están quedando añejos, se están quedando muy añejos, pues no, esto no tiene solución. Aquí, ¿sabe lo que tendría que ser la solución? Pues a lo que dice el señor Flores, que también dice que esas mesas en las cuales se han convocado, hasta que no lleguemos a sentarnos en esas mesas y a tomar decisiones que sean vinculantes y decisiones que se lleven a rajatabla con esos estudios, porque señor Macías, pasa una cosa también. Es verdad que había un estudio hace 10 años que ya está obsoleto, pero es que cuando se termine el que se va a hacer, va a estar obsoleto también. Cuando se termine de hacer el que se ha encargado ahora, esperemos que no sea así, también estará obsoleto. Aquí hay que tomar el toro por los cuernos y hay que hacer soluciones, pero de forma tajante, contundente, y darle una solución ya que yo estoy convencido que ni uno ni otro van a ser capaces de dar. Aquí o damos un paso adelante entre todos o vamos a morir de éxito, porque evidentemente, y es cierto, que ya las inversiones se están cuestionando, las inversiones, el poder venir aquí la gente ya, porque esto es un sin vivir, esto es un verdadero problema. Y eso, la culpa la tienen los dos grandes grupos tradicionales que aquí no han hecho absolutamente nada, solamente tirarse los trastos a la cabeza. Así que habrá que ir poniendo remedio a eso. Eugenio Moltovox. Pues nada, el aspecto externo o la movilidad externa ya queda clara. Esto es una sucesión de reuniones, de vamos a reunirnos para ver cuándo nos vamos a reunir. Hasta que no se ponga dinero encima de la mesa, no se avanzará. Pero yo me quiero referir a las competencias municipales. Tenemos también una movilidad interna dentro de la ciudad, el control del patinete eléctrico, a pesar de que se aprobaron una ordenanza. Además, nosotros votamos a favor una ordenanza municipal del control de toda la movilidad, de todo lo que conocemos como los patinetes. Pues este verano los vecinos de los que más se quejan es del descontrol, del exceso de velocidad, en fin, hay que ponerle control a un uso indebido de los patinetes eléctricos. Y otra cosa también relacionada con la movilidad en competencia municipal son las zonas de bajas emisiones, que siendo la segunda ciudad de España reconocida internacionalmente como que tiene el aire más limpio de toda España, la segunda más limpia, pues que tengamos que tener un accesito de la ciudad por los que no se pueda circular porque te multan. También esas multas van en el presupuesto, por supuesto, como decíamos al principio. Y 8 millones. Vox está haciendo una campaña enorme para luchar contra, en toda España, en la zona de bajas emisiones, una imposición de la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, firmado por el Partido Popular y el Partido Socialista, el que no solo se están cargando nuestro sector primario, ganadero y agrícola, y están promocionando pues se está limitando la libertad de las personas de poder circular. Así que eso también forma parte de la movilidad. Partido Popular. Bueno, yo creo que la competencia municipal, no sé si de Vox consideran que los grandes problemas de movilidad que tiene la ciudad se resuelven quitando los patinetes o lo último ya que nos acabas de decir el señor de Vox. Yo creo que se equivocan, ¿no? Que quizás aquí el problema no está en lo municipal cuando son infraestructuras, hay un problema de movilidad de toda la costa. Yo creo que aquí lo que estamos proponiendo son soluciones importantes y que el gobierno tiene que empezar a darse cuenta de que tiene que invertir en Marbella. Porque no, cuando hablamos del tema que ya no se nos puede olvidar que es que empezamos con una situación de colapso en la movilidad que era en verano. Pero es que ahora tenemos un tema de movilidad que es a diario y cada vez que hay un coche averiado, cada vez que hay un problemita, cada vez que hay un accidente, desgraciadamente, se corta. Y estamos hablando de estudiantes que no llegan a clase o que no llegan a la universidad, estamos hablando de empresas que, bueno, pues sufren las consecuencias, estamos hablando de transportistas como los taxistas, estamos hablando de un tema del transporte público que se bloquea, porque si un autobús se bloquea en una caravana ya pierde la frecuencia y pierde la puntualidad durante todo el día. Es decir, estamos hablando de muchas consecuencias que vamos teniendo y que tenemos que resolver. Claro, y la diferencia, Manolo, de lo que hacemos es de que exactamente lo que no se puede hacer es que cuando el señor Sánchez, que parece que como es un mal sueño, parece que lleva 2 días, y no son 2 días, son más de 6 años, casi 7 años, lo que lleva el señor Sánchez en el gobierno, cuando llega al gobierno del Partido Socialista, guarda los proyectos que hace el Partido Popular en un cajón. Y entonces volver a empezar. Porque como hemos dicho, por ejemplo, hablemos del tercer carril. El tercer carril ya estaba hecho el estudio, estaban hechas las bases. Pues
Pues no, ese proyecto tampoco, y se volvió a guardar en un cajón. Y sobre el tema también, que he dicho lo de los patinetes, pero la zona de bajas emisiones, me gustaría que el señor Moltó especificara al día de hoy cuáles son las multas que hay por zona de bajas emisiones, o cuáles son exactamente las restricciones o cuántas multas conoce él que se hayan interpuesto por esto, porque en Marbella hay, por imposición del Gobierno de España, de una normativa también de carácter europeo, pero quien ha dicho cómo hacerlo es el Gobierno de España, que lo ha impuesto, y hay delimitada una zona de bajas emisiones como marca la ley, pero no ha entrado en funcionamiento ninguna sanción, ni ninguna multa, ni ninguna restricción, por lo cual lo que usted dice, señor Moltó, no se corresponde con la realidad. Yo creo que nos iría mejor si usted también reclamara al gobierno de Pedro Sánchez. Resto de grupos. Pero, por ejemplo, vosotros, 30 segundos nada más. Es que, pero, ¿qué habéis hecho? ¿Qué hizo el Partido Popular? ¿El Partido Popular liberalizó en algún momento el peaje? Nunca. ¿Sabe lo que hizo? Le dio cerca de 600 millones de euros a todas las constructoras, grandes constructoras, para todo el anillo de Madrid, porque se pusieron en jarra y dijeron las empresas privadas de que no podían mantener las autopistas. Bueno, pues se la cogió y la rescató. Ahora, para eso sí, usted ha dicho hay que hacer los rescates. Y eso lo hicieron ustedes. No, ahora, Quique, déjame un segundito porque ahora me toca a mí. Ahora, si tú quieres, me responde. Yo no tengo ningún problema. Pero entonces ahí... Bueno, lo ha abierto todas las partes, que quedan 10 minutos de debate y todavía queda otro bloque por afrontar. Pues entonces ahí es una de las cosas. Es decir, aquí yo estoy contigo en que debería ahora el Estado ser contundente, pero esa contundencia que ustedes no demostraron, señor Flores, cuando estuvieron allí, porque aquí las veces que ha hecho falta liberalizar el peaje, nunca lo han hecho, ni estando ustedes, ni nunca lo van a hacer. Y el tema del tren 3/4 de lo mismo, no hay nada, es decir, que no se ha hecho nada. Y ahora usted les carga las tintas al Partido Socialista. Ojalá cogiese el gobierno y dijese, no, perdone, esa autopista tiene que estar abierta. Y ahora vamos a ir a acometer el proyecto del tren a una velocidad de vértigo, de lo que hace falta aquí para el tren, y vamos a ejecutarlo, y como bien dice el señor Mortón también, y vamos a poner dinero encima de la mesa, porque para hablar también hay que poner dinero también, que yo estoy seguro que ese es otro de los grandes hándicaps de este problema. Y aquí podría ser, y más cosas que se podrían decir, evidentemente. Enrique Rodríguez, ¿verdad que tiene 30 segundos? Vale. Porque tengo que cerrar el tema con los otros dos grupos también, que también quieren apuntar. 30 La segundos, liberalización del peaje, la diferencia de cuando se plantea ahora, que aparte es un compromiso ya del Partido Popular irrenunciable, la diferencia cuando se plantea ahora, que cuando usted habla de esas autopistas, eran autopistas, que es que los que tenían, las empresas adjudicatarias, le renunciaron al gobierno y le dijeron, no nos podemos hacer cargo porque son deficitarias, o lo asumes tú o esto se queda prácticamente que cerrado. Y el gobierno tuvo que rescatarla. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora el gobierno se ha rescatado autopistas que sí son solventes y ha llegado a un acuerdo con la empresa. Se ha rescatado y liberalizado Alicante, se ha bonificado, que a nosotros nos lo niegan, Asturias, León y Galicia. ¿Por qué no lo hacen aquí? Esa es la diferencia, que hasta el momento no se habían empezado este sistema, ni de bonificaciones ni de rescate. Pero una vez que el gobierno ha empezado las liberalizaciones y las bonificaciones, se ve que ha encontrado un resquicio técnico y legal para hacerlo. Pues el mismo resquicio técnico y legal que lo haga. Sí. Que lo haga. Eso, señor Macías, 30 segundos, y el señor Solo, si tiene que apuntar algo también, otros 30 segundos. El señor Flores, Rodríguez Flores, dice, pone en el mismo plano la autopista 7 con la autopista de Alicante, con la diferencia de que la de Alicante es pública y el gobierno puede hacer con ella lo que le dé la gana, por ejemplo, liberalizar el peaje, y que la autopista de la Costa del Sol es privada, es decir, hay que rescatarla, y eso cuesta un dineral. ¿Y la de Galicia? La de Galicia también. ¿De quién es? Si es que yo creo que la única que... Autopista del Atlántico, Sociedad Anónima. O sea, no es una empresa pública. Sí, pero ¿quién es no ¿quién es el dueño de la... El dueño de la autopista de Galicia es una empresa privada. No es una empresa pública. Parte del grupo, si le quiere ver más detalle, del grupo Itinere. Vale. Hay que ponerle empeño. Pues que nos expliquen cómo lo han hecho. Manuel Osorio, 30 segundos para cerrar el tema de la movilidad. No, poco más, sino que hay que ser contundente, hay que ser resolutivo, y estamos viendo que lo dicho, que se ponen trabas, problemas, y lo que ha dicho, lo ha definido muy bien también
señor Rodríguez Flores también lleva razón. Es decir, mira, ahora llego yo, este proyecto lo tenías tú, ahora te lo guardo, ahora llega el otro y te guarda el proyecto que has empezado tú. Y así, y quien está fastidiado y quien no avanza es la sociedad, y en este caso toda la Costa del Sol. Siguiente bloque son las 13:54, quedan 6 minutos, incluyendo la despedida. El Ayuntamiento de Marbella presenta a los colegios profesionales las nuevas medidas de simplificación administrativa para agilizar las licencias urbanísticas, que según muchos expertos también son una de las trabas a la hora de llevar también la construcción de infraestructuras a cabo. Enrique Rodríguez, del Partido Popular. Bueno, yo creo que es una buena noticia, que yo creo que además todos compartiremos. Sabemos que el urbanismo es un tema muy complejo y que sobre todo en una situación en la que hace falta poner suelos a disposición de la vivienda, que es uno de los principales problemas, pero también de que una ciudad es dinámica a través de su urbanismo, pues lo que hacemos es que también las licencias se puede hacer a través de entidades certificadoras esa supervisión y esa comprobación a priori de las licencias. Dejar con toda claridad de que en ningún momento se quita ningún control municipal, que está hecho para que esté a toda la supervisión, el cumplimiento de la legalidad, y que estas entidades, pues lo que van a hacer es complementar junto con declaraciones responsables, ayudar en las licencias mayores, en las primeras ocupaciones, y va a ser un instrumento que le va a dar y que le está dando ya algunas, por ejemplo, las de las declaraciones responsables, muchísima agilidad a nuestro urbanismo. Decir que esto no entra en todas, sino que, por ejemplo, en zonas como los cascos antiguos, zonas de especial protección, pues no entrarán. Pero bueno, yo creo que al final es simplificar, dar oportunidades a las empresas, dar oportunidades a los ciudadanos, y que la administración no sea una traba, sino que sea un impulso. José Ignacio Macías, brevemente, valoración de estas nuevas medidas. Bueno, todo lo que sea facilitar la construcción de viviendas con la necesidad que hay de un bien de primera necesidad, nosotros vamos a estar de acuerdo. Nos preocupa que estos mediadores que van a preparar la documentación antes de que llegue al ayuntamiento tenga un coste excesivamente elevado. No lo tengo del todo claro, pero bueno, vamos a ver que empiece a funcionar, y si funciona bien y la gente lo paga y no discute por qué lo paga, pues de acuerdo. Manuel Osorio, OSB. Bueno, ya era hora, ¿no? Yo el comentario diría que ya era hora. Llevan 18 años gestionando y todos estos años, pues el urbanismo sigue siendo tan sensible como ha sido siempre, ¿no? Y una prueba de que, bueno, es una fuente de ingreso brutal para el ayuntamiento. Pero bueno, estamos viendo y hemos visto que en municipios vecinos funciona el tema de licencias mayores, menores, está funcionando y han tenido, y nada más que se puede ver, que tiene un crecimiento brutal, haciendo cualquier tipo de desarrollo urbanístico, por más grande que sea, en muy poco tiempo. Bueno, pues si las cosas funcionan en otros sitios, quizás que hubiese sido necesario copiar ese sistema para poder, pues intentar desatascar una cosa tan importante como es el urbanismo. Ustedes han tardado 18 años en llegar hasta aquí. Bueno, esperemos que sea bueno para ustedes, porque eso significará que es bueno para nosotros y que sea, la verdad, una solución a todo este problema tan grande. Eugenio Moltó, menos de un minuto. Muy brevemente. Sí, nada, muy brevemente. En las declaraciones que ha hecho el concejal Díaz Molina, me parece una gran noticia, que dice: vamos a seguir incorporando arquitectos a la delegación, en la que hay un gran volumen de trabajo. Efectivamente, una de las demandas que tenemos nosotros de siempre, ligado de nuevo a la RPT, necesitamos que la relación de trabajo del ayuntamiento esté actualizada y sea clara y transparente. Y si van a venir más técnicos, pues se complementará esta nueva incorporación de entidades certificadoras para que no se eliminen controles, y lo único que estaríamos, digamos, pendientes es que esto no se convierta en una vía rápida para que un ciudadano esté por encima de otros, ¿no? Que no, el que no pueda tener los medios adecuados no se vea involucrado en una maraña burocrática. Pero en fin, buena noticia. De hecho, nosotros votamos a favor de esta noticia, de esta cosa en el pleno.
Enrique Rodríguez por parte del Partido Popular, José Ignacio Macías, Partido Socialista, Eugenio Molto por Vox, que lo escuchaban ahora en último lugar, y Manuel Osorio por Opción Sanpedreña.